Muy bien, ¿cómo están? Acá estamos para comenzar un nuevo programa de Polémica en el Bar Evangélico. Es una bendición poder compartir con ustedes en este día. Hoy es viernes 4 de diciembre del año 2020. Esta idea que comenzó allá por septiembre, octubre, no lo tengo bien claro, pero ya van varios programas, algo de 16 o 17 programas, en el que vamos tratando de compartir una charla de café entre amigos y tocando temas o debatiendo o charlándolos o polemizando, como bien lo dice el nombre que le dimos al programa, temas de actualidad, ¿no? Temas que por ahí a veces están un poquito escondidos, un poquito no hablados, por vaya a saber por qué. Yo, y esto corre por mi cuenta, a veces por miedo, a veces por un excesivo respeto o por decir esto estaba así, yo no lo quiero cambiar, o no sé, a mí me lo enseñaron de esta manera, y a veces puede estar mal enseñado y a veces mal aprendido. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy lindo, pero bueno, ya estamos aquí con tres de los integrantes. Quien les habla, el pastor Roberto Ciorciani, maestro y director del Instituto Bíblico Internacional. Bienvenido a la charla de café. ¿Cómo anda, Roberto? Y acá me agarra justo terminando el café, porque precisamente haciendo honor al programa hay que engancharse y con un café. No es lo mismo, ¿eh? Con un café. Cuando falta el café, no es lo mismo. Qué grande, qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que muy bueno, hoy estamos expectantes, ahora vamos a presentar y vamos a plantear el tema que tenemos hoy para charlar, para conversar, para debatir. Y también está el pastor Manuel Ángel Venecia, así que también maestro del Instituto Bíblico Internacional. Bienvenido, Manuel. Buenas noches, mis queridos amigos. Buenas noches a todos los que pierden su tiempo sin tener nada que hacer. No, mirando este programa y esperamos ser de bendición para algunos. Qué grande. Y nos está faltando una pata de la mesa. Vieron que son 4 las patas. Y generalmente los integrantes del programa somos 4, junto con el pastor intergaláctico Osvaldo Wolf, que en breves minutos va a estar conectándose y también charlando con nosotros acerca del tema que tenemos hoy para tratar en polémica. Si me permiten, el tema sería el siguiente. ¿Por qué? Y lo largo como una pregunta. ¿Por qué cuando hablamos acerca de la sanidad divina, acerca de cómo Dios sana, porque todos entendemos, creemos, sabemos, hemos experimentado, lo hemos visto en otros, podemos dar testimonio y podemos decir, esto le pasó a otro, o como en mi caso, y quizás en ustedes no conozco bien, si hay algún testimonio de sanidad, también podemos decir, a mí Dios me sanó, a mí Dios me sanó de un montón de cosas, me libró aún de cosas que no sabía, pero la cuestión es que el punto central es que Dios sana, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que Dios sana. Ahora, ¿por qué algunos son sanados por Dios y otros no? Para los amigos, hermanos, gente a quien está llegando este programa, les contamos que estas clases de temas los vamos tirando durante la semana en el grupito de WhatsApp, nos vamos comunicando entre nosotros y vamos tirando temas, no al azar, sino que tratamos de prepararnos, tratamos de estudiarlos, tratamos de armarnos para poder darles lo mejor, con un equilibrio y por supuesto estando bien estudiados y bien preparados para cada uno de estos temas. Pero este tema en particular salió después de una charla que tuvimos y que la planteó Roberto y hablamos acerca de esto y yo planteé ese día, recuerdo como ahora, una conversación que escuché, una charla que escuché de un referente del Evangelio, podemos decirle el evangelista Carlos Anacondia, un hombre de Dios respetado creo que por todas las denominaciones y organizaciones eclesiásticas a nivel evangélicas, y cuando a él le hicieron esta pregunta, él también expresó que él tenía la misma pregunta que se le había hecho a Dios. ¿Por qué? Porque le ha pasado a este evangelista que ha estado por distintos lugares, no solo de nuestro país, sino del mundo, de orar por muchas personas, por medio de él como un instrumento de Dios, sanarse y ver sanidades tremendas de muchas personas, pero él le preguntó una vuelta a Dios, ¿por qué algunos se levantan de una silla de rueda, otros no? ¿Por qué algunos son sanos de una enfermedad tan triste y fuerte como el cáncer y otros no?
y la respuesta, según él, que recibió de parte de Dios es: vos hablá y yo hago la obra. O sea que fue muy contundente lo que él cuenta como experiencia, ¿no? Y podríamos cerrar ahí y listo, ya se terminó el programa y nos vamos. Pero hay un poquito más para ahondar. Ay, ya está, y sí, el dueño de la batuta, ¿no? Pero entendemos también que todo está sujeto a la perfecta y soberana voluntad de Dios. Pero a nosotros nos gusta burguetear un poquito más y meternos un poquito más en lo que dice la Biblia. Ese es el eslogan del Instituto Bíblico al que Roberto ahora seguramente lo va a repetir. Escrito está. Así que queremos saber y respaldar esto que vamos a conversar el día de hoy a través del escrito está. ¿Qué dice la Biblia o qué nos enseña la Biblia acerca de esto, aparte de esta experiencia o testimonio que acabo de recalcar del evangelista Carlos Anacondia? Abro la mesa, abro la charla. La Biblia, te corrijo una palabra, mejor dicho, sí. Te agrego una palabra. Ahí parece que está por entrar nuestro amigo que falta, pero bueno, lo estiramos un poco. Te agrego una palabra al concepto que vos dijiste. El eslogan o el lema no es escrito está, sino escrito está también. Escrito está también. No es lo mismo. Porque escrito está también significa, no me quedo solamente con lo que encontré o con lo que encontró otro, sino que visitamos la Biblia, la recorremos en su totalidad, nos ayudamos en general con las concordancias bíblicas. Las concordancias, no me canso de repetirlo eso, porque en realidad tendría que ser un gran maestro nuestro permanente. Ese es el maestro que siempre está con nosotros en casa, por supuesto muy inferior al Espíritu Santo, que es el primero, pero este es una herramienta lógica y bíblica que nos tiene que ayudar. La concordancia. ¿Qué es la concordancia? Lo que aparece al final de la Biblia de estudio no se debe confundir con un diccionario, porque allí el centro no es lo que significa una palabra, sino cuántas veces aparece en la Biblia, en qué libros, con cuánta asiduidad, o sea, a lo largo de toda la Escritura, dónde y cómo aparece esa palabra. Recién allí, cuando uno revisa todo el tema, tiene un equilibrio bíblico. ¿Y de dónde viene esto descrito? Está también de la tentación que Satanás le hace a Jesús. Porque Satanás va a Jesús tentándolo con la palabra de Dios. Una de las más famosas es, ahí tenés el pináculo del templo, arrojate, para que todos te vean, y escrito está, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en tierra. Le está nombrando y uno va al Salmo y lo dice textual, ¿eh? No solamente tiene memoria Satanás, sino que tiene una memoria privilegiada. Jesús no le dice mentiroso, calumniador, podría decir de todo eso, pero le enfrenta con este otro argumento. Ya que tuvo la deferencia, entre comillas, en realidad tiene la mala intención, que es la que debemos evitar nosotros con la Biblia, tener mala intención. Porque usar la Biblia no significa tener buena intención, ¿eh? De hecho, Satanás la usó y tenía mala intención. Ven, ahí tenemos otra vaca sagrada, ¿no? Un prejuicio. Claro. Y Jesús, ¿qué le contestó? No negó lo que dice el Salmo. No negó, ni siquiera niega el planteo de Satanás. Pero ¿cómo le contesta? Escrito está también. Escrito está también. O sea, me hago cargo de eso. Qué buena aclaración. Qué buena aclaración. No sabía que salía, claro. Y agrego esto otro. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir que es cierto que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en tierra, pero yo no lo puedo hacer para tentar a Dios o para autoproclamarme, que era lo que pretendía Satanás. Entonces allí hace el equilibrio. No se puede usar eso para tentar a Dios. Y ahí viene esto del equilibrio bíblico. Y hoy, ¿quién puede negar la importancia de Anacondia entre nosotros? Y de otros tantos que naturalmente, cuando uno larga un tema como este, todo, y más en una charla de café, en polémica, una charla de café, son muy buenas los aportes y enriquecedoras todas las experiencias, y las escuchamos con atención, nos interesan. Ahora, algunas sorpresas que nos vamos a llevar hoy es los hechos bíblicos.
¿Qué son los hechos bíblicos? Algunas cosas que van a aparecer en la Escritura y que nos van a hacer tambalear. Porque no sé si están tan frecuentes entre nosotros, tan claros entre nosotros, algunos de esos detalles. Entonces, como vos dijiste recién, Miguel, el programa se podría cerrar en 2 minutos, porque hasta se puede ir por otra calle parecida a la Anacondia, pero más cínica, si se quiere, que es esta respuesta. Por su llaga fuimos curados. Por su llaga somos nosotros curados. Quiere decir que no hay otra alternativa. Hay que ser curado y se terminó. Entonces, si se cura es porque tiene fe. Y si no se cura es porque no tiene fe. Terminado el partido y duró menos que antes todavía, duró 20 segundos. Entonces, fíjense el problema de esto. Porque en este planteo, si yo oro por vos, Miguel, vamos a suponer que vos estás enfermo. Si yo oro por vos y vos te sanás, golazo mío, porque oró el pastor Roberto. Ahora, si vos no te sanás, culpa tuya. ¿Entendés? Porque te faltó fe. Pasa la pelota uno para el otro, claro. Claro. Entonces, ¿qué tiene de siniestro esto? Que lo peor que le podemos hacer a un enfermo, que por ahí vino a que le oremos con toda la expectativa y la esperanza de recibir una sanidad, lo peor que le podemos hacer es, si sigue enfermo, si continúa enfermo, encima cargarlo con culpa y con dudas. Porque claro, ahora la culpa la tiene él por no tener fe. Entonces, si somos realistas, después vamos a desarrollar, estos son ideas, pero después vamos a ir a los hechos bíblicos. Y los hechos bíblicos hasta van a causar, va a tener por ahí más coletazos que los otros programas. No porque el tema parezca tan fuerte en sí mismo, sino por la consecuencia que va a traer desnudar algunos hechos bíblicos que algunos o desconocen o quieren tener ocultos. Y hoy va a salir a la luz, porque la Biblia tiene esa luz. Entonces lo único que vamos a hacer es largarlo, lo que la Biblia dice. Entonces, este tipo de opiniones está todo bien, pero cuidado con ser como los amigos de Job, porque muchos visitan enfermos con la ideología de los amigos de Job. Van a visitar al enfermo y en vez de consolarlo, le dicen cosas como, y yo revisaría tu vida. ¿Viste? Porque algo habrá hecho. Revise su vida, hermano, revise su vida, revise su... Eso es lo que le decían los amigos de Job, revisa tu vida. ¿Y qué dice Dios al final del libro? Que están equivocados, que no hablaron lo recto de él como su siervo Job. Entonces, fíjense cómo esa teología barata, que es la teología del resultado rápido, de la simplificación, de hacer que el programa dure 20 segundos, no sirve. Claro. Tenemos que analizar... ya está, ya soné, hasta se fue Manuel, mira. Se enojó. Tenías razón, que iba a ser explosivo. Iba a ser explosivo. Ahí volvió, bueno. Bueno, el que se va sin que lo echan, no sé cómo termina el refrán, pero algo así es. Entonces, vuelve sin que lo llamen. Exacto, gracias. El planteo es este. Para ser realistas, y sobre todo en este último tiempo, si se quiere, o sea, a lo mejor es muy actual este tema, o se vuelve cada vez más actual. En esta época de pandemia, hemos perdido, queridos amigos y queridas amigas, hermosos hermanos y hermanas en la fe, hermanos y hermanas, que sabemos de su testimonio, sabemos de sus frutos y sabemos que fueron hombres de fe y los hemos perdido. Entonces ahora viene la gran pregunta, ¿por qué a algunos a Dios sana y a otros no? ¿Por qué a veces Dios contesta que no? Y eso no significa echarle la culpa al que no se sana. Y por último, la precaución que pido es, acá hay que abrir tanto el entendimiento, mejor dicho, permitir que Dios nos abra el entendimiento, porque miren hasta cómo se puede ser de tropiezo sin quererlo. ¿Quién toma el micrófono en general en nuestras congregaciones? ¿El que se sana o el que continúa enfermo? Naturalmente, el que se sana. Y el que se sana va a contar su testimonio, pero a lo mejor lo carga, y vamos a verlo hoy a eso, de una mala interpretación. No por maldad, no porque quiera malinterpretar, sino porque lo ha aprendido así y le sale del alma decir.
Pero miren qué doloroso que alguien pase, por ejemplo, y diga, hermano, yo tenía a mi esposa enferma de esta pandemia, del COVID, ¿no? Del coronavirus, ¿no? Estaba enferma de esto. Y oramos y el Señor no nos falló. El Señor respondió y la sanó. Gloria a Dios, y acá está con nosotros. Muy bien. El Señor fue fiel. Ahora, claro. Ahora, ¿cómo va a tomar ese testimonio? Y encima agrega, porque si la persona ve que la congregación todavía le da énfasis y le da, ¿no? Como estos tribuneros que tenemos a veces los evangélicos, ¿no? Entonces va a terminar diciendo, y nos aferramos a que por su llaga fuimos curados y tuvimos fe y el Señor actuó. Bárbaro, más aplausos. ¿Cómo va a tomar este testimonio la hermana Florencia, que está en la cuarta fila y que está escuchando, y que su esposo acaba de morir de lo mismo? ¿Ven? ¿Qué pasa cuando nos toca el otro lado? Cuando nos toca el no de Dios. No somos demasiado triunfalistas, no somos demasiado exitistas, que solamente va a tomar el micrófono el que fue sano, y el otro que se alejó de la voluntad de Dios, Dios lo abandonó. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de seguir a lo largo del programa, especialmente la parte bíblica, porque creo que es allí donde se terminaron las opiniones y las opciones. No porque yo tenga razón, yo voy a separar esto, usted no escuche tanto lo que digo yo, pero cuando demos el ejemplo bíblico, ese ejemplo bíblico, si lo entendemos bien, va a obligarnos a ubicar distinto a la estantería, porque uno ya tiene como definiciones, como formas, como frases, que por ahí estos ejemplos que vamos a ver la van a trastocar un poco. Si somos abiertos de corazón y escuchamos realmente lo que la Biblia dice, como mínimo nos va a obligar a ordenar distinto la biblioteca. No podemos ser necios. No importa el tiempo que lleve. Nadie dice que usted tiene que cambiar la semana que viene, ni hoy a la noche, ni dentro de un año. Y también sabemos que el que convence es el Espíritu Santo, no nosotros, ni yo ni nadie. Entonces, planteamos los hechos bíblicos y solamente con eso, de mi parte, va a estar bien. Porque después se verá qué hará cada uno con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo, en su propia vida y cómo tomará el tema. Yo no quiero cambiar a nadie, pero sí vamos a aprender juntos algunas cosas de la Biblia que quizás estábamos olvidando. Qué bueno que es darle, por así decirlo, un equilibrio a todo esto, porque es verdad, el micrófono siempre, como bien dijiste, Roberto, lo tiene quien recibió el milagro, quien fue beneficiado por Dios, y damos todos gloria a Dios y hacemos fiesta, y la verdad que eso me pareció fabuloso. Ahora hay algo que, y ya le paso a Manuel, que seguramente lo habrán leído, lo habrán escuchado, un libro del doctor Dobson, sí. un famoso escritor evangélico. Y él escribió el libro de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y una de las historias o ilustraciones que él comenta ahí, para tratar de explicarlo, estuve buscando toda la tarde, lo tengo perdido en una de las bibliotecas y no lo pude encontrar para releerlo y poder comentarlo mejor, pero voy a tratar de hacer memoria. Y él cuenta la historia de un prisionero, de un hombre que fue encerrado en una celda oscura, y lo único que tenía para pasar el tiempo era una pelotita que la hacía rebotar contra la pared y la volvía a agarrar, la hacía rebotar contra la pared y la volvía a agarrar, hasta que un día la pelotita no volvió más. Y él enloqueció y murió de esa, es media trágica la historia, pero murió sin saber qué había pasado con esa pelotita. Hasta que cierto día una persona iluminó el lugar, la habitación donde él había estado encerrado, y vio en un rincón, atrapado por una tela de araña, una pelotita de goma con la que él había estado jugando todo su tiempo. Y él hace este ejemplo, ¿no? Muchas veces hay cosas que no entendemos, pero tienen siempre una explicación. ¿En quién? En Dios. Y yo soy de los que piensan que el día de mañana, no sé si va a ser así, creo que no va a ser así, es una imaginación mía y me la permito tener.
cuántas cosas le voy a preguntar a Dios y cuántas vamos a saber instantáneamente que por ahí nos volvieron o nos sacaron el sueño cuando estábamos en vida, ¿no? Manuel, lo escuchamos. El de la pelotita me hace acordar mucho a cuando Tom Hanks en Náufrago pierde a Wilson. Oh, es verdad. La pelota de goles que han sido amigos durante 4 años. Me parece, solamente quería decir esto con respecto al lema del instituto. Escrito está también. Es algo muy recomendable para todos, porque, hermano, la Biblia dice muchas cosas. La Biblia dice, conviértanse de todo vuestro corazón, con lloro, con ayuno y lamento. En otro texto dice, conviérteme y seré convertido. ¿En qué quedamos? ¿Me convierto yo o me convierte Dios? Y así los ejemplos podían ser cientos. Entonces, por eso el IBI se basa en eso de que escrito está también. Vamos a leer lo que se dice a la mañana y lo que se dice a la tarde, y así nos vamos a ubicar cuál es la hora justa de la que estamos hablando. Pero creo que con este arranque de Roberto, no le quitemos la palabra y que él nos brinde los fundamentos bíblicos que encontró sobre el tema para que termine el concepto y después arrancaré yo con lo poco que tengo para decir. Así que adelante, Roberto, te seguimos escuchando. Bueno, muy amable. Voy a arrancar con 2 versículos, o sea, de los 2 desarrollos que vamos a tocar del Antiguo Testamento. Son 2 versículos que aparentemente contradicen todo lo que estamos planteando. Casi como para decir, pero este hombre está loco, ¿qué tomó con el café? Porque si va a nombrar estos versículos, se está metiendo él mismo en un camisa 11 varas, no va a poder salir de ahí. Bueno, yo voy a tratar de que veamos que en realidad, si bien son los 2 versículos más conocidos, también son de los más mal interpretados de toda la Escritura. ¿Recuerdan una charla hace muy poco? La letra mata. Cuando uno la nombra así, la letra mata más el espíritu bíblica, parece que ya está. Parece que el estudio, cualquier tipo de estudio, estuviera condenado. Pero resulta que fuimos al contexto, sin ningún invento, sencillamente leyendo lo que el apóstol le estaba diciendo en el capítulo. Ni siquiera tuvimos que trasladarnos a otro libro o a otros capítulos para entender de qué hablaba. No, era sencillo. Estaba hablando de las cartas de recomendación y de la ley escrita de Moisés. Eso ya lo vimos, pero lo pueden revisar y buscar en el programa. Entonces, ahí empezamos a tomar el peso de la importancia que tiene el contexto. Voy a dar un ejemplo justamente que tiene que ver con nuestro programa. Cuando digo nuestro programa, en realidad yo soy invitado acá, porque la idea es del pastor Miguel y de Osvaldo, pero no, ya me siento parte de. Entonces, esta charla de café, ¿cómo se hacía cuando es presencial? Que dicho sea de paso, qué bueno sería que alguna vez en el futuro pudiera ser presencial, al menos algún programa, ¿no? Va a ser divertido. Ya me veo con el mar de fondo. Claro. Sí, tiene que ser, mínimo tiene que ser. Sí, no va a ser acá en Villa Adelina. Bueno, ahora, se va a enojar conmigo la gente de Villa Adelina, no sé ni por qué lo nombré, pero perdón, no quiero discriminar a nadie. Bueno, va de vuelta. ¿Vieron que si ahora cayera Osvaldo y arrancara a hablar de cualquier cosa, sé que no lo va a hacer, porque hay un código de respeto que es, si recién llegaste, escuchá primero de qué se está hablando para después meter bocado. Claro. ¿Vieron el clásico maleducado en las redes? Hasta nos ha tocado por ahí personalmente, ¿no? Vamos a suponer que armamos un grupo y lo ponemos a Manuel en el grupo y que tenga vía libre cuando quiera dar una enseñanza, lo que sea. Y de pronto Manuel, en vez de jugar con los nietos o de ponerse a escuchar música o ponerse a disfrutar una comida, prepara una enseñanza, un escrito para subirlo al grupo. Y lo sube y está ahí. Y escribe el tipo, cuando escribe porque no se quiere sacar el tema de encima nomás, sino que prepara una enseñanza, en serio, una cosa muy rica, muy preparada. ¿Y saben qué pasa a veces? Vamos a suponer que Manuel subió la enseñanza
Y al minuto, que ahí te das cuenta que el que escribe no lo leyó. Porque si lo hubiera leído, le lleva por lo menos 5 o 10 minutos leer lo que escribió Manuel. Al minuto que terminó de escribir Manuel, te ponen, por ejemplo, a que no saben lo que se compró la vecina de al lado. Un aire acondicionado. Qué bárbaro, mirá qué bien, ¿no? Un maleducado. Está bien, a lo mejor le llega el aire de la vecina, yo no digo que qué linda noticia, pero eso también quiere decir, ¿lo puedo decir en griego? ¿Nadie se va a enojar? Me importa un comino lo que escribió Manuel. Y eso es una mala educación, porque en realidad yo tengo derecho a hablar, tengo derecho a opinar, si leo y escucho lo que los demás pusieron, escribieron o dijeron en el grupo. Si no soy un descolgado, que tengo una falta de respeto absoluta y que diga lo que diga va a estar fuera de contexto. Ese es el problema. Va a estar fuera de contexto. No tengo la menor idea de lo que están hablando. Y no solo eso, sino que hasta tengo que temporalizar. ¿Qué es temporalizar? Vamos a suponer que a las 8 de la mañana alguien puso, la hermana Filomena cumple años, pero resulta que cumple 90 años. Y a las 4 de la tarde pone, lamento informarles que la hermana Filomena falleció. El mismo día de su cumpleaños. Pero bueno, gloria a Dios, llegó a los 90 años, qué lindo. Por ahí uno se levanta a 4:30, lee el primer mensaje y pone inmediatamente, qué bueno, que Dios le bendiga y vamos a disfrutar de la torta con la hermana Filomena. Y estás cometiendo un disparate, porque eso era para contestar a 8:10 de la mañana. A las 4:20 ya está en el grupo que la hermana Filomena falleció. Entonces, eso que era tan bueno a las 8:10 de la mañana, o 8:30, es horrible a las 4:30 porque a las 4 subieron que la hermana Filomena falleció. Quiere decir que si te estás salteando un capítulo o estás saltando de versículo a versículo y no tomando en cuenta todo el contexto, vas a producir el mismo disparate. Lo quise llevar a una cosa sencilla de entender, o sea, cosas de nuestra vida propia y fácil, para después llevarlo a la Biblia. Entonces, este primer versículo dice esto, y parece categórico. Dice, perdón, Miguel, ¿necesitas algo? ¿O estabas por preguntar algo? No, me dejé la cara. No, vi como un gesto con la mano, por ahí pensé que era una pregunta. Dice Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si yo me quedo con esto solo, ¿cómo salimos de esto? Esto le da la razón absoluta al que quiere terminar el programa en 2 minutos. Si te sanaste es porque tenés fe, y si no te sanaste, no tenés fe. Terminado el partido, vamos a los vestuarios y se acabó. No hay nada más que discutir. Ahora, voy a ir al hecho bíblico, porque esto que acabo de nombrar yo, lo conocemos casi. Es uno de los textos de cabecera más, claro, más conocido, terrible. Claro. Y el que le va a ganar es el que vamos a tocar dentro de un ratito. Si Dios quiere. Bueno. Que es, claro, ya lo toqué al principio, que es por su llaga fuimos curados. Terrible. Ese es peor. Pero vamos a analizar este primero. Ninguna enfermedad enviaré de las que envié a Egipto, porque yo soy Jehová, tu sanador. Muy bien. Ahora vamos al hecho bíblico. ¿Qué es el hecho bíblico? Lo que está registrado en la Escritura y en cualquier versión. Pero en Reina Valera de 60, en este caso está muy claro. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Bien. ¿Conocen a Eliseo? Eliseo fue el sucesor de Elías. Eliseo recibió la doble unción del espíritu de Elías y de hecho, este también es un hecho bíblico. En la Biblia hay registrados 8 milagros de Elías. ¿Saben cuántos de Eliseo? 16. No es un capricho. Pidió la doble porción, ahí tuvo la doble porción. Ahora,
Si yo les pregunto a la mayoría, ustedes porque ya leyeron el versículo, tienen cara de haber leído el versículo. ¿Por qué? Porque ese versículo te golpea. ¿No? Este es el hecho bíblico. A ver, ¿cómo salimos de esta? ¿Saben cómo murió Eliseo? Lo dice la Biblia. Murió enfermo. Voy a leer, miren todo el trabajo que se toma la versión y las otras versiones para demostrar que Eliseo murió enfermo. Miren qué frase categórica. Porque dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Murió enfermo. Murió Terrible. enfermo. Terrible. No es lo mismo, porque si hubiera estado enfermo, pero Dios lo sanó, se sigue cumpliendo aquello de que yo soy Jehová tu sanador. Hasta acá me entienden todo. Pero resulta que esa sanidad no llegó. Y Eliseo murió enfermo. Y es categórico como lo dice el versículo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Perfecto. Ahora, del otro lado, yo también me pongo en la otra postura. Decir, no, yo no voy a dar el brazo a torcer nunca. Si murió enfermo, vamos a analizar algunas cosas. Eliseo, búlgaro no era, ucraniano tampoco, no era ni correntino, ni mexicano, ni paraguayo, era israelita, pertenecía al pueblo de Dios, o sea, estaba debajo de esta promesa, porque Dios le prometió a Israel que ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, a Eliseo le correspondía esta promesa. Era para él también, ¿eh? No era un injertado en el pueblo. Y entonces, como no van a dar el no revisaría su vida bien, Eliseo. Ahí está. Gracias porque has venido al camino que yo quería llevar. ¿Qué es lo primero que no se nos ocurre? Tiene que haber muerto en... ¿Sabés qué? Murió en una orgía, Eliseo. Murió en una orgía. Claro, se alejó de Dios. Pecó hasta el hartazgo. ¿No? Ya está, ya lo tenemos. Como diciendo, no voy a aceptar que no se cumplió la promesa de Dios. Tiene que haber fallado Eliseo. Es más, seguro que anduvo pecando tanto que perdió la fe. No tenía fe, no tenía más fe. Tuvo fe para con otro, pero no para con él mismo. Listo, hasta podría terminar acá el programa. Son conjeturas muy valiosas, siempre defendiendo aquello de yo soy Jehová tu sanador. Y eso no puede fallar. Muy bien. Sin embargo, gracias a Dios, el ejemplo bíblico está tan claro que si seguimos en el mismo capítulo, no hay que saltar a ningún lado, no hay que hacer magia. Versículo 20 del mismo capítulo 13. Y murió Eliseo. ¿Se acuerdan cómo murió, no? Enfermo. Y murió Eliseo. Y lo sepultaron. Entrado el año, o sea, pasó un tiempito, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. No israelitas, moabitas, enemigos. Y aconteció que al sepultar uno su nombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Claro, estaban en plena batalla, no iban a perder tiempo ubicando muertos. Vieron un sepulcro y además no decía el cartelito, aquí descansa Eliseo. No era como ahora, no eran las lápidas del cementerio, eran cuevas. Así tremendo, que, pero el cronista sabe que ahí estaba Eliseo, ¿no? Entonces, tiran el cadáver al sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. O sea que los huesos de Eliseo, un año después, continuaron haciendo un milagro. Dios a través de los huesos de Eliseo, ¿no? Pero miren el poder que había en el profeta. Y yo me pregunto, ¿vamos a admitir que nuestra conjetura era cierta? O sea, ¿será posible que Eliseo haya muerto en pecado? ¿Será posible que Eliseo le haya faltado fe? Nos gusta dar la cabeza contra la pared, ¿no? Bueno, esto que acabamos de ver es un hecho bíblico, irrefutable. No significa que tengas que cambiar, no significa que tus prácticas tengan que cambiar, no significa que mis prácticas tengan que cambiar.
pero este hecho te pegó una patada, literalmente. Vas a tener que luchar con este hecho, porque ahora ya sabes que está en la Biblia. Yo lamento mucho que haya... Mira, voy a decir una barbaridad. Lamento mucho que estés viendo este programa, porque a partir de ahora no tenés excusa. Por eso hay que divulgar mucho. No tenés excusa. No para decir, entonces Dios nos sana. Nadie está diciendo esto. Arrancamos el programa diciendo que tenemos testimonios directos de que Dios sana. Esto te va a molestar. A mí también me molesta. Me molesta que esté en la Biblia, porque es terrible, pero está. Eliseo murió enfermo y no murió en pecado ni murió lejos de Dios. Entonces, tenemos que armonizar una cosa con la otra. Porque por un lado dice, ninguna enfermedad que envíe a Egipto enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y por el otro dice que Eliseo murió enfermo y que no murió en pecado ni con falta de fe. ¿Cómo armonizamos las dos cosas? Bueno, es muy difícil. Y a mí se me ocurre una conjetura. Y esta conjetura merece que usted la repudie, que usted la acepte si quiera, la rechace, pero por lo menos que la estudie. Y si no le gusta, tiene que transitar alguna conjetura más. Pero en algún momento de la vida va a tener que armonizar estas dos cosas porque están pasando en la Biblia al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se me ocurre como conjetura? ¿Es cierta la promesa de que Dios no iba a enviar enfermedades? Es cierta, la acabamos de leer. ¿Es cierto que Jehová es tu sanador? Es cierto. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿estamos seguros que esa promesa fue eterna y para siempre o que fue temporal? Bueno, esto ya no es una vaca sagrada, esto es un corral. Esto es un corral sagrado, ¿no? Pero cuando yo llegué al Evangelio, todo esto que vos estás diciendo era así. Me lo enseñaron así. ¿Cómo va a cambiar de un día para otro? ¿Por qué? Porque escrito está también. Claro, a lo mejor no es que cambió, siempre estuvo ahí. El tema es recuperarlo. Yo propongo esto. ¿Vieron que están muy de moda los combos? Yo tengo un hijo de 20 años y vamos a comer a mostaza. ¿Qué combo querés? Claro, qué combo que ¿no? Agrandás el combo con papa frita. Creo que todos hemos pasado por lo mismo y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? No creo que haya que dar demasiado dato de. Yo creo que Dios hizo un combo. Por favor, no es una herejía, escuchen bien. Hizo un combo cuando Israel tuvo que entrar al desierto y después a la tierra prometida. O sea, Dios sacó a Israel de Egipto, porque además, ¿dónde está puesto eso? En Éxodo 15. Están por cruzar el Mar Rojo. En Éxodo 20 reciben los 10 mandamientos en el Sinaí. Es antes de cruzar el Mar Rojo. Entonces, vayan anotando qué cosas no hay en el desierto. En el desierto hay pocos almacenes, bastante poco, le va mal a la gente. Hay muy pocas tiendas de ropa, casi no vi ninguna. Y lo que estoy seguro que hay poco es hospitales, incluso salitas de emergencia, casi nada. Casi nada. Está peor que los barrios. Ya te agarro por dónde vas, ya te estoy agarrando por dónde vas. ¿Dios sabía eso? Claro. Qué tremendo. Para el humano, internarse en el desierto, años, ¿qué significa? Suicidio. No podrían haber aguantado ni 2 días. No podrían haber aguantado ni 2 días. Incluso Dios inventó este sistema durante los 40 años. Roberto, permitime, pero este contexto en el que vos nos estás metiendo, Roberto, y doy gloria a Dios por tu vida, por la vida de Manuel y de Osvaldo, este contexto, hermano, que usted está escuchando por el maestro Roberto Ciorciani, es de gran bendición para que lo entendamos, porque hemos sacado tanto el contexto, no solo escritural, sino espiritual. Espiritual. Hemos arrancado el contexto espiritual de la palabra. Por favor, Roberto, es terrible. Bueno, yo creo que Dios vio esto y conocía el desierto. Si no porque uno lee, ¿qué lee después? Que lo acompañaba una columna de nube de día y una columna de fuego a la noche. Y uno dirá, mira qué bien organizado. Qué bien organizado. Estaba lindo.
Estaba lindo. La temperatura en ese lugar, en el día, supera los 45 grados. Un Santiago del Estero cualquiera. No, olvídate, Santiago del Estero, Las Vegas, al lado de él. No, claro. Acá no había. Era imposible soportar un día de sol en el desierto. Claro. ¿Qué hizo Dios? Una nube los guiaba. Pero no solo los guiaba, los protegía del sol. Pero ahora hay otro detalle más. Justamente el clima desértico tiene este problema, que vos también, ahora recién nombraste a Santiago del Estero, y en Santiago del Estero hay lugares, Tucumán, hay lugares donde son montañosos. Y el clima de montaña tenés que tener mucho cuidado, porque de día te hace 42 grados y a la noche te hace 0 grados. Claro. Y eso pasa en el desierto. A la noche te congelás. Por eso la columna de fuego, para mantenerles la temperatura. Dios pensó en todo. Manuel, ¿tenías una pregunta o una aclaración? Como hombre que hace más de 3 décadas que vivo en la arena, he aprendido un poco. La granulometría de la arena es inmensamente mayor a la de la tierra. Entonces, en el piso de arena circula mucho más aire que en un piso de tierra. El piso de tierra es infinitamente más compacto. Un grano de tierra es como una bolilla de naftalina, vamos a poner. Un grano de arena es como una pelota de fútbol. Eso es lo que hace que el piso de arena durante el día se caliente tanto, pero al mismo tiempo que pierda el calor casi inmediatamente y que a la noche se enfríe tanto. Por eso hay tanto extremo entre el día y la noche. Una para calor y la otra para frío. Gracias, Roberto. No, gracias a vos. Es un aporte maravilloso. Y explica, y eso me estás hablando de una playa. Imagínate el desierto, donde está la playa y el mar es la arena. El océano es la arena. ¿De qué temperatura estamos hablando? Bueno, Dios lo sabía. Ahora, ya nombramos que en el desierto no hay almacén, no hay tienda de ropa y no hay hospitales. ¿Qué cosa prometió Dios? Un combo. Maná del cielo. ¿Dónde compras comida? Todos los años que estuvieron en el desierto, maná del cielo. Si Dios no lo hubiera alimentado, se hubieran muerto de hambre. Primer parte del combo. Segundo parte del combo. Muy pocas tiendas de ropa. No envejeció la vestidura ni el calzado durante 40 años. No envejeció la ropa ni el calzado durante 40 años. Tercer parte del combo. No hay hospitales, no hay médicos, hay muy poco consultorio. Estoy haciendo irónico, claro, en el desierto. ¿Cuál era la promesa entonces? Ninguna enfermedad de la que envié a Egipto. Si ustedes analizan todo el trayecto de los 40 años, el miedo de los israelitas era, o sea, todas las plagas que Dios mandó a Egipto eran muy comunes en ese tiempo. Podían llegar las langostas en cualquier momento, podía haber invasión de moscas, podía haber cualquiera de las situaciones con las que fueron golpeados los dioses de Egipto. Y Dios les dice, ninguna de esas plagas. Qué bueno, qué tremendo, qué tremendo. Ahora, si ustedes analizan el detalle de todos los años del desierto, nunca nadie murió enfermo. Dios lo cumplió. Pero incluso los que pecaron murieron mordidos por serpientes. Pero eso no es una enfermedad. Averigüen con un doctor que te muerda una serpiente no es una enfermedad. Nadie murió enfermo. Murieron por juicio. Claro. Pero no murieron enfermos. Ahora, también los alumnos bíblicos conocemos que apenas ingresaron en la tierra prometida, por lo menos sabemos que uno de esos 3 combos desaparecieron. La pregunta es, ¿y quién nos hace pensar que los otros 2 no? Porque, ¿qué sabemos? Que apenas ingresaron a la tierra prometida, al otro día se terminó el maná. Porque ya había tierra donde sembrar, cosechar, trabajar y comer. Ahora, metámonos un segundo en la inercia del pueblo de Dios. Al otro día, cuando Jacob abrió la carpa,
¿Qué le preguntó a la esposa? Y Matilde, ¿dónde está el desayuno? No, no hay más desayuno. Se terminó. Pero la inercia sigue, ¿eh? ¿No? ¿Y qué pasa? Claro, el que no trabaja, que no coma. Pocos planes había, pocos planes asistenciales había en la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la ropa? Pasó lo mismo. Ya estaban acostumbrados a que la remera y la zapatilla duraban 40 años. ¿Te podés imaginar a Rebeca cuando pasó 20 días en la tierra prometida y lo veía al Gurrumín, a Benjamín, lo veía jugando a la pelota? Pero Benjamín, ¿cómo has roto la zapatilla en un mes? 40 años te ha durado, ahora en un mes le hiciste pomada. ¿Qué pasó? No funciona. Porque Claro. se habían acostumbrado a que no se envejecía la ropa, no se gastaba el calzado, pero a partir de que entraban en la tierra prometida, sí. Pero no por juicio, sino por normalidad. Es normal que en esta tierra se envejezca el calzado, se envejezca la ropa, pero ahora sí tenían oportunidad de comprar, de hacer, Muy bueno. ¿correcto? Muy bueno. Y lo tercero y lo último es lo que justamente le pasó a Eliseo y le pasó a mucha otra gente. Se acabó la promesa de que ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te envíe a ti. Ahora estás en la tierra prometida, que no deja de ser una tierra caída en pecado, con un mundo caído en pecado, que viene con el juicio de Dios y que tiene que ver con esta nuestra naturaleza caída. O sea, a partir de ahí se enfermaron como cualquier hijo de vecino. Por supuesto, Dios cuando quiso sanar, sana, pero ya no basado en la promesa que parece obligatoria de que ninguna enfermedad enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Si no explicamos este contexto, aunque lleve todo este tiempo, mucha gente va a creer que cuando se enferma, Dios lo traicionó. Porque uno puede decir, ¿dónde están las promesas de Dios entonces? Si Dios había prometido que ninguna enfermedad enviaré a ti. ¿Y por qué me vino una gripe? Bueno, esto podría explicar. El segundo contexto es el de Isaías. Y quiero hacer una pregunta intermedia antes de terminar con el segundo ejemplo. Cuando hablamos de enfermedad, ¿qué entendemos por enfermedad? Hagamos una lista de enfermedades. Cáncer, A ver. diabetes, nombren alguna otra, gripe, Tuberculosis, tuberculosis, SIDA, hepatitis, SIDA, hepatitis, bueno, ahí está. cirrosis, rubiola, sarampión. ¿Vio? Y uno sabe más por enfermo que por médico, ya a esta altura de la vida le hemos pasado todo. Ahora, ¿qué tal si Dios tuviera otra definición de enfermedad? Que sin anular esa, la hace más grande al concepto de enfermedad. O sea, no es que Dios opina que la hepatitis no es una enfermedad, no estoy diciendo este disparate. Dios opina que la hepatitis es una enfermedad. Pero ¿qué tal si Dios, cuando define enfermedad, amplía el concepto de enfermedad? Y sería bueno saber qué opina él. Jeremías 3:22, antes de entrar a Isaías. Jeremías 3:22. Jeremías 3:22. ¿Lo tenés a mano ahí, Miguel? ¿Lo puedes leer? Dice, vuélvanse a mí, hijos rebeldes, yo sanaré sus rebeliones. Aquí estamos y a ti venimos, porque tú eres el Señor, nuestro Dios. Muchísimas gracias. Conviértanse a mí, vuelvan a mí, hijos rebeldes. ¿A quién me hará acordar? ¿No? ¿A quién le hablará? A nosotros seguro que no. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, y yo sanaré vuestras rebeliones. Dice claramente sanaré. No dice sanaré, quitaré, ¿eh? Sanaré. Vuestras rebeliones. Claro. Eso nos rompió la cabeza. No digan que no, a mí me voló el mate. ¿Cómo sanaré vuestras rebeliones? Me está pasando eso ahora y lo leí cuántas veces. Bueno, ahí va. Ahora, volvamos a lo que habíamos dicho recién. Si a uno se siente mal de los riñones, pide turno con el nefrólogo. Si a uno le duele la rodilla, pide turno con el traumatólogo. Si a uno se da cuenta que no distingue un obelisco de un hipopótamo, no sé dónde lo escuché esto, hace poco en una charla, va al oftalmólogo, ¿no?
Y uno sabe todos estos nombres más por enfermo que por médico, pero no importa. Ahora yo le pregunto, ¿dónde atienden las rebeliones? Claro. Ahí está el concepto, ¿no? Entonces, para Dios, es mucho más importante la enfermedad espiritual o almática, porque allí se producen las rebeliones. ¿Dónde duele la rebelión? ¿En el codo? ¿En la rodilla? ¿En la nariz? No duelen. Duelen en el alma. Ahí es donde Dios sana. Y ahora recién tomamos el famoso contexto de Isaías 53, que no dice solamente que por su llaga fuimos curados, sino que dice algo mucho más importante, tomando desde el versículo 4. Ciertamente, Isaías 53:4. Esto casi lo conoce de memoria mucha gente. Ya se prendió fuego el establo, salieron corriendo las vacas, los dinosaurios. Claro, bueno, hay que abrir la puerta, porque están muy mal encerrados. No se bancan la cuarentena. No se va, son rompe cuarentena. Bueno, 53:4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Listo. Si uno quiere malinterpretar eso, ya está. Porque dice, se la llevó a otro lado. Y si se la llevó a otro lado, yo no tengo que sufrir ni un resfrío, porque el resfrío también es una enfermedad. Ahora, llevar no quiere decir llevarse a otro lado en ese contexto. La palabra llevar, ahí está, mire. Ahí está. Para que voy a borrar lo que sigue, porque no me gusta. Ah, bueno, no le gusta. Ah, lo descubrió, ¿eh? Lo descubrió. Bien. Bórrelo. Total, hay otras copias. Me dijeron que hay otra copia. Borrá los originales, hay otra copia. Yo puedo decir que Miguel, si me pregunta mi señora, ¿cómo estaba vestido Miguel? Y yo puedo decir, llevaba una remera azul. ¿Estoy equivocado? No, estás bien de la visión. Bueno, lleva una remera azul. Ahora, mi señora no me va a preguntar, ¿y a dónde se la lleva? No, claro. Yo no dije que se la lleva. Está. Dije que lleva. Lleva en el sentido de que usa. Lleva en el sentido de que se calzó la remera. Eso significa llevar. Entonces, en este contexto, fíjense cómo se aclara lo que sigue. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sufrió. Por lo tanto, no es que se lo llevó a otro lado, lo sufrió en carne propia. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y de qué hablaba Jeremías recién? Vénganse a mí, dice Dios, y yo sanaré ¿qué? Vuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Sufrió y todo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ahora recién termina. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora vale la pregunta, ¿curados de qué? ¿De hepatitis? A veces sí y a veces no. ¿De viruela? A veces sí y a veces no. ¿De qué contexto está hablando? Está hablando de rebeliones, de pecado y de falta de paz. Esas. Chao, adiós Miguel, hasta luego. Saludo a la gente por ahí. Se quedó Manuel todavía, ¿eh? Ojo que el tipo es valiente o sordo. O es valiente o no me está escuchando. Entonces, ¿cuál es el contexto? Rebeliones, pecado y falta de fe. Y falta de paz. ¿Dónde está eso? En el alma. No está en el cuerpo. Entonces, ese contexto no está hablando de enfermedades del cuerpo. Está hablando de enfermedades del alma. Y esas sí o sí se van cuando vamos por fe a la cruz del Calvario. Porque eso resuelve nuestro problema para siempre. Porque con hepatitis podemos entrar al cielo. Porque la hepatitis se queda acá con el cuerpo y nuestro alma, nuestro espíritu viaja a la presencia del Señor y ya no tenemos hepatitis. Pero resulta que no se puede ir allá ni a ningún lado en el reino de Dios con pecado y con rebeliones. Esas enfermedades sí tienen que ser sanadas. ¿Y acaso no es lo que demostró Jesús cuando le bajaron? Porque ahora vamos a saltar al Nuevo Testamento.
Cuando le bajaron al paralítico, ¿se acuerdan el escándalo ese que abrieron el techo y le bajaron al Marcos paralítico? 2. Claro. Bueno, Mateo también está, o sea, en realidad están en los 3 evangelios. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, lo primero que le dijo es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente lo miró que se lo quería comer. ¿Por qué se lo quería comer? Porque lo miró como diciendo que no te das cuenta para qué vino. Pero Jesús está haciendo una enseñanza monumental. Está diciendo, lo primero es lo primero. Lo sustancial, lo más importante es el perdón de pecados. ¿Y qué significa eso? Quitar la rebelión, quitar el pecado, quitar la falta de paz. Y después sí le dijo, toma tu lecho y anda, ¿no? Y lo sanó, pero lo sanó después. Quiere decir que lo fundamental, la obra de la cruz del Calvario, es curar las enfermedades espirituales, porque sin esas, si esas no están sanas, no podemos entrar al reino de Dios. Las otras, a veces Dios las sana y a veces no. Depende de la soberanía de Dios. De hecho, ahí sí quiso sanarlo y lo sanó. Pero Jesús no sanó a todos. Y los apóstoles tampoco sanaron a todos. Nadie sana a todos porque depende de la soberanía de Dios. En cambio, todo aquel que se acerca a la cruz del Calvario tiene la garantía de que su enfermedad espiritual es sanada. Y culmino con 2 ejemplos del Nuevo Testamento muy rápido. No va a llevar más de 2 minutos. Usé demasiado tiempo, perdón. Pero creo que valió la pena recorrer todo esto. No usaste demasiado tiempo. Estamos disfrutando acá con Manuel. Bueno, muchas gracias. Timoteo, voy a hacer una pequeña aclaración. Timoteo era la mano derecha de Pablo. Era el sucesor de Pablo. Y eran los más estrechos colaboradores junto con Tito. Timoteo y Tito. De hecho, uno era supervisor de la obra en Creta y otro supervisor en la parte continental. A Timoteo le tocaba más lo continental y a Tito en Creta. De hecho, cuando leemos la carta de Tito, vemos que Pablo lo manda como anciano a Creta para que levante ancianos. Quiere decir que es una especie de presbítero general que tiene la autoridad de Pablo para levantar ancianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Tito y Timoteo no eran 2 hermanitos que andaban más o menos, que recién llegaban al Señor, que estaban haciendo el ABC, el BCD, el JP, no sé qué estaban haciendo, pero me parece que ya estaban bastante avispados, ¿no? Miren lo que dice Pablo a Timoteo, al pastor en la parte continental, al supervisor en la parte continental. Por supuesto era pastor, y era pastor de pastores, Timoteo. Miren lo que le dice en Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, y me voy a referir al final del capítulo. Esto lo podemos charlar en otro, seguramente esto va a dar para otra polémica más. Sí, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué quiere decir frecuentes enfermedades? Que estaba enfermo a cada rato. Y era pastor supervisor. Qué raro que Pablo no le haya dicho, che, Timoteo, dejate de embromar. Qué falta de fe, ¿eh? Orá con fe, se te tenés que curar. Si por su llaga fuimos curados. ¿Por qué no le dice eso, Pablo? O también le podría, y acá se van a enojar mucho, pero también le podría haber dicho, Timoteo, cierto que vos sufrís frecuentes enfermedades, pero quédate tranquilo, que acá a 2 cuadras justo pusieron una carpa y viene la campaña del evangelista este nuevo y veniste para acá y va a orar por vos y no hay más remedio, flaco, te tenés que sanar, no te queda otra. ¿Ven que no cierra? ¿Ven que no cierra? Ese es un hecho bíblico. Y está documentado que Timoteo tenía frecuentes enfermedades y no tenía falta de fe. ¿Acaso Pablo no le alaba la fe a Timoteo, no fingida, que recibió de su abuela y su madre? ¿Sí o no? Y entonces, ¿de qué falta de fe me están hablando? Y lo último es el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo, hoy lo echaríamos de una reunión
de adoración y de agradecimiento. Lo echaríamos. ¿Saben por qué? Porque Pablo hubiera tomado el micrófono esa noche y hubiera dicho, yo no doy gracias por haber sido sano, doy gracias por una enfermedad. Listo, hasta ahí llegó, le cortamos el audio y se terminó el programa. ¿Quieren que se lo lea? Yo sé que no me van a creer, yo tampoco lo creo. Si no lo tengo acá, no lo creo, es un disparate lo que voy a hacer. ¿Se imaginan a Pablo dando gracias por una enfermedad? ¿Conocen a alguien que haya dado gracias por una enfermedad? La gente da gracias por la sanidad, no por una enfermedad. Bueno, ¿qué hacemos con este texto? Gálatas 4:13. Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les prediqué el Evangelio de Jesucristo. Les anuncié, dice otra versión, Reina Valera, el Evangelio de Jesús. Repito, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad les prediqué el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo no hubiera sufrido de la vista, no hubiera ido a Galacia. Fui a Galacia porque allí hay ungüentos especiales para la vista. Tuve que ir, digamos, a la farmacia gigante que tiene Galacia. Ahora Pablo, cuando pasó el tiempo, comprende que hay un propósito de Dios en su enfermedad. Y la agradece. Por causa de una enfermedad en el cuerpo, les prediqué el Evangelio. Quiere decir, querido amigo, querida amiga, a lo mejor hay falta de fe. A lo mejor hay falta de fe. Incrementala. A lo mejor tenés alguna deuda con alguien y es bueno que la arregles. Yo no estoy negando eso. Pero a lo mejor no hiciste nada malo, a lo mejor tenés fe y sin embargo no te curás. No te desesperes. Porque acá lo tenés a Pablo descubriendo el propósito de Dios para su vida. Entonces, tengo esta noticia para vos, para mí y para todos. Si tu enfermedad no es parte del propósito de Dios, si Dios no tiene un plan especial con tu enfermedad, te vas a curar. ¿Por qué? Por su llaga fuimos curados. Y Dios seguramente va a tener la muy buena intención y la posibilidad de sanarte y te va a sanar, porque además tiene el poder. Y de paso le digo algo a los ateos. No es que si no creen en Dios, creen en los médicos. Los médicos no curan. Y te lo va a decir el médico, los médicos no curan. Los médicos diagnostican y los médicos recetan. Y ruegan para que te haga bien la medicación y te cure. Pero ellos no curan. De hecho, una de las frases que más le escuchamos a los médicos es cuando ya no hay más remedio, cuando hicieron todo lo posible y el paciente no reacciona y está en terapia intensiva, ¿qué te dicen? Está en manos de Dios. Está en manos de Dios. Mirá qué vivo. A partir de ahora, mirá, hasta los médicos ateos, están en manos de Dios. Como diciendo, no podemos hacer nada. Es que el médico no cura, pero el médico del alma sí cura. Nuestro Señor sí cura. Gloria a su nombre. Nuestro Amén. Señor sí cura. Pero cura por voluntad de Él y por soberanía de Él. Existe la posibilidad de que estés sufriendo alguna enfermedad porque hay un propósito de Dios para esa enfermedad. Si es así, Dios no te va a curar, sino que esa enfermedad va a cumplir el propósito de Dios. El problema hasta aquí, y con esto termino, en serio, es que creo que nos han convencido de que es más importante mi milagro, mi bendición, que el propósito de Dios. Y la Biblia enseña lo contrario, que la voluntad de Dios y el propósito de Dios es mucho más importante que nuestra salud o que nuestra vida. Entonces, si hay un plan de Dios detrás de alguna enfermedad, no te desesperes, no decaiga tu ánimo, no te dejes convencer por los aguafiestas que te van a decir que estás enfermo porque algo habrás hecho. Confía en Dios, porque fe en Dios significa fe en que Dios va a hacer lo mejor para cumplir su propósito en el momento indicado. No significa que Dios va a hacer lo que yo quiera ni lo que yo creo. ¿Y saben por qué? Porque me parece a mí que hay muchas personas que lamentablemente, en vez de tener fe en Dios, porque eso es tener fe en Dios,
considerar que Dios puede contestar que no, o que todavía no. Algunos tienen, en lugar de tener fe en Dios, tienen fe en la fe. Fe en la fe. Y eso no es lo mismo. La fe en la fe no sirve para nada. La fe en otra cosa que no sea Dios tampoco sirve para nada. Porque hay gente que tiene fe, va caminando a un santuario y tiene fe y a lo mejor se cura, porque es una fe que puede llegar a funcionar, pero es una fe que no redime, es una fe que no cambia el alma, porque la fe tiene que estar puesta en Dios. Si la fe no está puesta en Dios, cuidado, porque puede ser fe en la fe. Así que termino con eso. Apuntemos a que nuestra fe esté centrada en Dios y no en la fe misma, ni tampoco en nosotros mismos. Muchas gracias y perdón por tanto tiempo que llevó este análisis. Creo que valía la pena. Somos varios los que creemos que valió la pena. Y qué lindo que es. Y qué lindo que es reivindicar algo, Manuel, algo, Roberto, que tocaste y lo rozaste y guiado por Dios, porque creemos que Dios nos está guiando en esto, y es entender que cuando estamos pasando por algún problema de enfermedad, nos focalizamos tanto en la enfermedad y en ser curados y nos olvidamos de enfocarnos justamente en el propósito que Dios tiene. Y reivindico a quienes, y no quiero hacerme eco porque pareciera que el coronavirus fue lo que mató y enfermó un montón de cristianos y fue la única enfermedad que hubo. Hubo un montón de otras este año, pero he escuchado cantidad de testimonio en este último tiempo de pastores o hermanos de fe, hermanos de la iglesia, que han sido internados y Dios lo ha usado para predicar en medio de su internación a otros. Entonces, qué lindo que es enfocarnos en el propósito principal, que es predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento. Manuel. Roberto, te estamos profundamente agradecidos porque creo que nos has esclarecido una cantidad numerosa y fundamental de panoramas equivocados. Lo que quiero decir también, que ya que Osvaldo tarda tanto en entrar, si llega a llegar, que por lo menos tenga el pelo cortado como la gente. Ay. Que no se parezca conmigo. No creo. Difícil cosa has pedido. Peor que el aguijón que tenía Pablo, me parece que sí. Claro. Por el amor de Dios. Me permito añadir algo de lo que ampliamente nos explicó Robert con respecto a la promesa del cruce del desierto. Jehová los sostuvo y los israelitas en el desierto fueron absolutamente rebeldes, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, que son términos que usa Dios hacia ellos. No fueron fieles, se vivieron quejando, nada les venía bien, no veían ninguno de los beneficios que Dios les daba, no valoraban la libertad a tal punto que en un momento añoraban volver a Egipto, se quejaban de todo. Sin embargo, Dios los sostuvo con todo lo que Roberto nos explicó. Ahora, hay un rasgo más donde se nota la promesa de Dios. Es que Dios los sostuvo, pero hasta la puerta de la tierra prometida. Cuando llegaron a la puerta de la tierra prometida, el primero que pagó caro haber dudado fue Moisés. Claro. Un hombre que entró al desierto con un poco más de 80 años y estuvo 40 en el desierto, o sea que llegó a los 120. ¿Tú te imaginas un tipo que tiene de 80 años a los 120 caminando por el desierto y que llegue vivo? Es un milagro. Sin embargo, le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, porque con todo lo que vos viste, con todo lo que yo hice por tu mano, dudaste de mí. Así que no te mereces ese premio. Todos los demás
Le dijo, ustedes fueron unos rebeldes, unos desobedientes, unos desagradecidos, pero yo les había jurado que los iba a sostener hasta acá, y lo cumplí. Pero no van a entrar a la tierra prometida, porque no se lo merecen. Así que de 20 años para abajo se van a morir. De 20 años para arriba sí, porque su trayectoria en el desierto no les permitía analizar las cosas con madurez. Van a entrar solamente Josué y Caleb, que me fueron fieles en todo momento. Y todos los pibes que tengan menos de 20 años, porque a ellos los juzgo como inocentes. Pero los adultos, los que sabían bien lo que hacían, los que fueron rebeldes, contradictorios, traidores, yo cumplo mi promesa hasta acá porque se lo juré. Y nunca van a poder decir que yo les pegué. Así que hasta acá los acompañé, con comida, con ropa, con salud, con fuerza. Pero a la tierra prometida, no. Y una multitud enorme que había sido desobediente a Jehová, ahí murió en el desierto. Pero nunca esa gente pudo decir que Dios no había sido fiel con ellos. Añado esto el testimonio que con tanta claridad Robert nos había brindado al principio. De mi parte quiero decir que estoy encantado yo con el lema de Livy, que escrito también está. Y soy un convencido que toda la iglesia del Señor tendría que tener un lema, fundamentalmente los que tenemos la posibilidad de ministrar a otros, que es el siguiente: decir como lema, como bandera, como pabellón, esto no lo sé, porque no encuentro un testimonio escritural que acredite por completo algo para dar esta respuesta. A mí me produce urticaria cuando yo escucho a pastores y algunos maestros verdaderamente reconocidos, internacionalmente famosos, dar largas conferencias, por ejemplo, sobre el noviazgo basándose en textos bíblicos. Cuando en Israel y en el tiempo que la Biblia se escribió, el noviazgo no existía. Entonces me aturde, me vuelve loco. Yo no sé cómo alguien puede estar un viernes, un sábado y domingo escuchando un tipo que enseña con la Biblia en la mano sobre algo que no existe en la Biblia. Pero bueno, lo escucho. Y la misma urticaria me da cuando se explica cómo hay que hacer para que Dios te cure de enfermedades del cuerpo. Hay una fórmula. ¿Cuál es? No, pregunto, hay una fórmula. No hay con certeza un cuarto de versículo que te diga cómo hacer para que Dios te cure una enfermedad del cuerpo con seguridad. No existe. No existe. Hoy, revisando algunos videos en YouTube para enfrentar el tema con coherencia, encontré uno que tomó como ejemplo a Ezequías. Claro. Dice que Dios le añadió a Ezequías 15 años de vida porque Ezequías oró, porque Ezequías sabía orar, porque Ezequías había quitado los ídolos y lugares altos donde se adoraba a Baal, a Moloch y a los demás dioses paganos. Lo metió por ahí, por ese lado. Que por ese motivo Dios había sanado a Ezequías. Hacía un paralelo diciendo que teníamos que revisar nuestra vida, que posiblemente a nosotros no nos sane porque no estamos actuando como Ezequías y que a lo mejor tenemos ídolos falsos, que a lo mejor estamos leyendo libros inconvenientes, viendo películas indebidas. Bueno, yo a eso respondo que si eso llega a ser así, ¿dónde entra la gracia de Dios? Porque se supone que la gracia suple
aquello que yo no puedo hacer para alcanzar la perfección. Le preguntaría también hasta qué punto él se siente perfecto, como para creer que su conducta lo pone a salvo de las enfermedades. Él no se ha enfermado porque Dios ha tenido piedad de él y nada más. Bueno, es un horror, porque si no, lo que dijo Roberto lo confirmo. Pablo jamás hubiera estado enfermo. No hay un hombre con la fe de Pablo en todo el Nuevo Testamento después de Cristo. Y dice Pablo que él le pidió a Dios 3 veces que le quite ese aguijón, que estamos casi seguros que es en la vista, porque en una de sus cartas Pablo dice la salutación es de mi propia mano, vean con qué grandes letras escribo. Lo más en Gálatas seguro no veía bien y por eso escribía con grandes letras. Era mío. En la misma carta de Gálatas. Es la misma carta de Gálatas. Entonces, por eso creemos, porque en realidad no dice que es en la vista en ninguna parte, pero eso nos puede permitir suponer que es en la vista. Lo que es cierto es que tenía un aguijón en el cuerpo, que sufría de algo, y que le pidió a Dios 3 veces, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque cuando sos débil es donde mi poder se perfecciona. Es otra forma de decirte, porque si a lo mejor yo te sano, te vas a convertir en un fanfarrón y en un soberbio, y yo no voy a poder seguir derramando sobre vos la gracia abundante que derramo. ¿Vos te imaginás si yo te elegí para escribir el 80% del Nuevo Testamento y además te saco ese aguijón? Te vas a creer que sos Gardel con Chris Water Revive atrás. Entonces tenés que tener una cuota de debilidad para que yo te siga usando y vos sigas con la frente apoyada en el polvo. Entonces eso de que Dios te tiene que sanar es mentira. No existe. Lo mismo pasa con Timoteo, que sufrían frecuentes enfermedades en el estómago, como nos dijo el maestro Roberto. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, no era un carnal. Y lo apedrearon la primera vez que predicó. Lo mataron a piedad. Y Dios no lo se ve que no gustó mucho, no predicaría muy bien. Era peor que yo. Se supone que a Esteban Dios lo tendría que haber guardado. Tendría que haber puesto un ángel que iba a los pies de eso, porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero no, dejó que lo maten. Los apóstoles eran hombres de fe, y salvo Juan, que murió de viejo, los demás murieron todos en martirios horribles. Y a ver, Juan murió de viejo, pero los últimos años de su vida se la pasó escapando, no dormía una sola noche en el mismo lugar, estuvo aproximadamente 18 meses en una isla volcánica de más o menos 9 kilómetros por 18, solo, teniendo más de 90 años, sufriendo como un perro. O sea que la vida de los apóstoles no fue un lecho de plumas ni un almohadón de algodones para nadie. ¿Y dónde estaba Dios ahí? ¿Hace eso a Dios injusto? Entonces, ¿dónde está la verdad? Digo que puede estar en 2 partes bien diferenciadas, pero remarco esta frase: solo digo, solo supongo, solo arriesgo, porque esa verdad en las Escrituras no está. La primera puede ser que porque Dios es soberano. Alguien me dirá, es un simplismo. Sí, y acepto que puede ser un simplismo. Pero, en contraposición, también digo que no tenés, ni nadie tiene, una herramienta real para rebatirme esa simpleza. Yo reconozco que es una simpleza, pero a ver, ¿cuál es el argumento que me podés brindar real, escritural, indiscutible, de que no es así? Yo reconozco que es una simpleza
pero nadie tiene con qué contradecir esta posición. Porque ser soberano quiere decir que hace lo que quiere, lo que entiende, sin tener por qué darle explicaciones a nadie. Había un rey en el mundo musulmán, un rey de la antigüedad, que era un amante de los alfanjes, que es una de las armas cortantes que usaban los árabes. Entonces él permanentemente le pedía a sus herreros que le hagan alfanjes nuevos. Como yo colecciono cuchillos y como yo colecciono mates y otras personas coleccionan estampillas. Bueno, este coleccionaba alfanjes. ¿Saben cómo los probaba? Decapitando esclavos. Decapitando gente. ¿Por qué? Porque él era el soberano. Cuando David le dijo a Betsabé que venga a acostarse con él, Betsabé no pudo ni pensar en decirle que no, aunque estaba casado con Urías Eteo, porque David era el soberano. El rey era dueño hasta de la vida de las personas. Era el amo absoluto de la tierra, del ganado, de los frutos y de la gente. Dios, el soberano decía quién vivía y quién moría y nadie le podía discutir nada. Bueno, el soberano de soberanos, el rey de reyes, el señor de los señores es Dios. Y a ese Dios no se le puede discutir. Ahora, estoy seguro que ese Dios en su soberanía lo que está haciendo, lo está haciendo para nuestro bien. Lo que ocurre que puede ser que nosotros no entendamos. Voy a ejemplificar esto con algo que sí podemos entender. Nosotros somos adultos, entonces tenemos un niño pequeño. Yo tengo a mi nieto menor, Romeito, que arrancó a caminar a sus 10 meses y medio hace pocos días atrás. Bueno, estamos todos vigilantes de que Romeito no meta los dedos en el enchufe. Claro. Si yo veo que Romeito va a meter los dedos en el enchufe, lo voy a sacar una vez, lo voy a sacar dos, el padre, la madre, la abuela, los tíos, 3, 4. Y si él se encapricha en meter los dedos del enchufe, hasta voy a darle un chirlo en la mano, aunque llore 45 minutos desconsoladamente. Para Romeito, o yo, o quien le pega el chirlo en la mano, es un verdugo, es injusto y es arbitrario. ¿Por qué? Lo peor de lo peor. Porque él mira el enchufe y el enchufe no tiene ni dientes, ni filo, ni puntas, ni fuego, ni nada que pueda dañarlo. Porque Romeito no sabe qué cosa es la electricidad y que si él mete los dedos ahí se puede morir. Cuando crezca, y yo o los padres o la abuela o los tíos le expliquemos a Romeito qué cosa es la electricidad, Romeito va a decir, gracias familia por el chirlo en la mano porque yo no entendía. Así nosotros le vamos a agradecer a Dios cuando estemos en su presencia y Él nos explique un montón de cosas. Aleluya. No se sentó Dios con Job y le dijo, ¿estás muy enojado? Y Job le dijo, sí, hasta la muerte, estoy caliente como un chorizo. Bueno, le dijo, vamos a conversar, a ver qué tenés para decir. Y Job dijo, esta es la mía, ahora vas a ver quién soy yo. Y Dios arrancó y le dijo, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Y dónde estabas tú cuando pasó esto o aquello? Cuando terminó Dios de hablar, Job, que tenía tantas razones, dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Con qué le pagó Dios? ¿Con castigo? No, le duplicó
los hijos y la fortuna que había perdido. Terrible. Al final, Dios será bueno, porque Dios es bueno, pero hay que creerlo. Hoy nuestra mente no puede comprender a Dios, como Romeito no me puede comprender a mí, ni a sus padres, ni a sus tíos, que no le vamos a permitir meter los dedos en el enchufe. Ahora, otra razón. Dios quiere que nos acerquemos a Él por fe en Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan si todos los hombres y mujeres de la tierra que le piden a Dios ser sanos se sanaran? No quedarían musulmanes, no quedarían budistas, no quedarían judíos, porque el que se acerca al Dios de los cristianos y le pide sanarse, se sana. Claro. Entonces, si de todos los enfermos le piden a Dios que se sanen y se sanan, ¿ustedes se imaginan lo que sería la superpoblación mundial? Si hoy hay superpoblación en muchos lugares de la Tierra, si hoy hay injusticia y hambre en la Tierra, ¿ustedes se imaginan si fuéramos el doble o el triple de la población que somos? Entonces, dicho con tristeza por los míos y por todos, alguien se tiene que morir, muchachos. La gente se tiene que morir. La gente se tiene que enfermar y se tiene que morir. Porque nos tenemos que acercar a Dios por fe, no porque nos conviene. No porque tenemos la absoluta garantía de que si estamos enfermos Dios nos va a sanar. Porque ahí desaparecería la fe y empezaría la conveniencia. Y Dios no quiere que el hombre se acerque a Él por conveniencia. Ninguna de estas explicaciones va a llegar a conformar a los que padecen. Yo he tenido una experiencia personal en el principio de mi ministerio que me ha llevado a estar encerrado en ayuno, en oración y en clamor, que era lo siguiente. Cuando yo arranqué mi ministerio pastoral, he tenido el honor y el inmenso placer de ver cómo Dios, por nuestra oración, ha hecho milagros maravillosos, desde creación de huesos hasta enderezamientos de pies increíbles. Pero ¿saben una cosa? Yo oraba por mi asma, no me sanaba. Por mis hijos, nunca logré que el termómetro retroceda 1 grado de fiebre. He orado por la sordera de Susana. Susana tiene un 70% menos de audición en un oído. He orado por 2 vértebras que tiene desviadas. No había caso. Yo oraba por mi familia y por mí, hermano, y no pasaba nada. Ahora, he orado por una mujer que tenía un cáncer grande como una naranja y el cáncer desapareció. Oré por una chica que le faltaba un hueso en una rodilla y yo vi la placa radiográfica donde el hueso faltaba y vi la otra donde el hueso estaba, porque Dios lo había creado. Pero en mi familia no. ¿Y cuál es la explicación? ¿Qué sé yo? Que tuve fe, no tuve fe para mi familia. Es casi absurdo. Es porque Dios es soberano. Es soberano. Una vez fui a una clínica que se dio en la primera iglesia bautista que en ese momento lideraban en la calle de Estados Unidos 2 grandes exponentes como son Carlos Raida y Pablo Deiros. Ahí fue invitado a predicar el evangelista que Dios usó para el avivamiento de Toronto, en Canadá, que fue una cosa de loco. ¿Se acuerdan? La unción del águila, que la gente batía los brazos como alas, la unción del búfalo, que topaban como búfalo. Una locura. Pero ocurrían cosas maravillosas, eso también es indiscutible. Este hombre hizo algo que a mí me llamó mucho la atención, y perdóname que les cuente esta anécdota porque me dio mucha gracia. Nos decía que Dios le mostraba a él de qué sufría la gente, porque Dios le hacía sentir a él el sufrimiento de la gente.
Entonces él en un momento dijo, por favor, estemos todos de pie. Y agarró el micrófono y se quedó en silencio, parado, y nos miraba. Él dijo, era un canadiense que hablaba un castellano bastante champurreado, decía, a mí me encanta cómo ora Anacondia. Si a mí me gustaría orar como él, pero no me ha sido dado. Si lo mío es distinto. Dice, entonces lo vamos a hacer a mi manera. Y se quedó callado. Estábamos todos de pie, lo espiábamos, ¿viste? Porque este los ojos cerrados. No sé por qué, pero este los ojos. Y lo espiábamos. El tipo paró de medio de plataforma con el micrófono así, como yo tengo el celular, así inclinado. Y de pronto dijo, ¡oh! ¿Quién sufre del hígado? Levanten la mano. Levantaron la mano un montón. Al rato se quejó de vuelta y dice, ¿quién tiene dolores de artrosis? Otros levantaron la mano. Y así como 8 o 10 veces con distintos dolores y distintas enfermedades. Dijo, bueno, muy bien, dice. Ahora bajen todos la mano. Éramos como 1.500 personas. Cientos levantaron la mano. Cuando dijo asma, levanté la mano yo. Yo soy asmático desde que tengo nariz. Dice ahora, dice, yo voy a orar. Dice, a medida que usted siente que va desapareciendo el dolor que tiene y con el que vino, levante una mano. Si cuando desapareció el 80% del dolor, levante las dos. Y cuando desapareció por completo, haga así. Cruce las manos. Muchas gracias. Fue, se sentó y se puso a hablar con Deiros. Yo digo, este está loco. Y no sé qué hablaba con Deiros, pero hablaba con Deiros sentado. Yo acostumbrado a Anacondia, para mí era un balde de agua fría. Pero para que esto no termine acá. Se paró en un momento, agarró el micrófono. Escucha bien. Dijo, Espíritu Santo, ¿te puedes apurrar un poco? Digo, no, este bueno. tipo lo sabe. Lo trajeron acá. Pero la gente empezó a cruzar las manos. Y cada vez la gente cruzaba más las manos. Y se sanaron cientos. Qué tremendo. Cuando terminó toda la clínica, ¿sabe lo que nos dijo? Me dice, usted debe orar por los enfermos, porque si usted no ora, nadie se va a sanar. Claro. Pero si usted ora, prepárese para que muchos no se sanen y esté listo para pasar vergüenza, porque al final Dios hará como quiere. Eso es Dios hacer como quiere. Podrás seguir teniendo fe, podrás negarlo, podrás renunciar, podrás decir, se murió mi madre, así que Cristo no existe, se murió mi nene que era chiquito, así que yo me hago maometano. Podrás hacer lo que quieras. Dios está en su trono y su trono no se mueve. Lo que recomiendo como reflexión final es comprender que nuestra capacidad espiritual y mental tiene límite, la de Dios no. Dios está miles de kilómetros más adelante que nosotros. Yo aliento a que pase lo que pase, permanezcamos en la fe, porque estoy seguro que cuando todo termine, Dios tendrá para cada uno, aún para los que padecen, una maravillosa respuesta. Es todo, muchachos. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias, Manuel. Muy bueno. Gracias. Roberto, es una de las pocas oportunidades que tenemos de que estés hasta esta hora. Nos gustaría, y seguramente Manuel me acompañará en este deseo, ya que el apóstol intergaláctico Osvaldo Wolf no se dignó a compartir con nosotros este día, nos gustaría que pueda... Tenés que disciplinarlo, Miguel. Sí, después vamos a charlar. Ahí estuvo mandando algunos mensajes de WhatsApp. Así que después entre todos le damos una lavadita de cabeza. ¿Podés orar, Roberto? ¿Podés orar para cerrar este tiempo? Y fiel a nuestra raíz pentecostal, soltate una oración por los enfermos también, en el nombre de Jesús. Con todo gusto. Oramos. Padre, gracias por esta noche.
por esta oportunidad. Te pido que esta palabra llegue a mucha gente que vos sabés que está necesitando una palabra de consuelo, de fe, de esperanza, de abrazo, Señor, porque tú has abrazado y vas a abrazar con esta palabra. Gracias por la luz de la Escritura, por los ejemplos que hemos podido chequear juntos y aprender. Te pido que continúe tu mano sanadora en todo sentido, primeramente en lo espiritual, porque creo que eso es lo más importante que hemos aprendido esta noche. Primeramente en lo espiritual, porque eso necesita ser solucionado en forma urgente. Pero también, Señor, si hubiera enfermos escuchando, te pido que tu mano de sanidad esté tocando las vidas por tu misericordia. Y otra vez, proclamando que solo tú puedes curar, ningún médico humano puede hacerlo, pero tu poder es por sobre todas las cosas. Por eso, Señor, te pido que si está en tu voluntad, también pongas la mano sobre las enfermedades físicas de las personas que escuchan, sabiendo que vamos a escuchar testimonios de sanidad por tu gracia y tu misericordia. Señor, que la próxima vez que nos toque visitar un enfermo, no vayamos con el afán de juzgar o de querer arreglar nosotros la situación, sino que mínimamente nuestra visita implique consuelo, compasión y amistad. Te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias por todo lo que nos has permitido vivir, sentir, por todo lo que nos has cuidado, porque no solamente nos cuida de enfermedades, sino de cientos y miles de cosas que tú conoces y que nosotros a veces ni siquiera percibimos. Señor, gracias por esta oportunidad y te pido que sea de mucha bendición a las personas que lo escuchen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Un privilegio. Así es. Muchas gracias. A usted. Gracias, Muchísimas Miguel, bendiciones. gracias por dirigirnos en esto. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Y a Osvaldo y a Claudia, que seguramente están sirviendo al Señor en otro terreno. Sí, Amén. sí, queremos aclarar eso. Están sirviendo al Señor. Por eso no han podido estar. Un abrazo grande para ellos. Bendiciones, Un beso Roberto. grande. Bendiciones, Manuel. Un beso Nos grande y un vemos pronto. agradecimiento a quienes nos han acompañado. Nos Nos vemos. vemos.